Regresamos de la pausa aquí en su programa Mañanas en Libertad, hoy martes 26 de abril, pero ahora a través del segmento Conéctales, un espacio para conectarse con uno mismo. Como siempre, si usted se viene conectando, le agradecemos por su sintonía a través de la frecuencia 570M y también por las plataformas virtuales de Facebook y YouTube de Radio Libertad y también de CONACEPSI, que gracias al consultorio es que tenemos este espacio. Obviamente me acompaña aquí mi querida amiga Alejandra Lara, así que te saludo, Ale, ¿cómo estás? Hola Fran, mucho gusto, buenos días a todos. Pues encantada de poder compartir esta mañana con la audiencia de Radio Libertad y de CONACEPSI y feliz de poder acompañarles y dialogar sobre el tema de comunicación asertiva. Y es que como podrán recordar, en el segmento anterior justamente hablamos sobre aprender a decir no y conversamos sobre por qué muchas veces nos cuesta decir no, qué nos dificulta en nuestras vidas el poder decir no y abordamos algunas recomendaciones que nos ayudaban a aprender a decir no. Y bueno, fue muy interesante pues poder ver a través de los ejemplos de nuestro cotidiano vivir cómo caemos en ese decir sí cuando en realidad queríamos decir no. Ale, y es que se vuelve tan importante, prácticamente esencial en nuestro día a día el mantener una apropiada comunicación, tanto en nuestras familias, en el trabajo y con todas las personas con las que nos relacionamos. Efectivamente, Fran. Y es que el aprender a comunicarnos es de suma importancia, porque a partir de la comunicación nosotros construimos o rompemos las relaciones con las demás personas. Entonces la comunicación se convierte en clave de éxito o de fracaso en las relaciones interpersonales. A través de nuestra comunicación, pues nosotros reflejamos nuestra autoestima, nuestros pensamientos, la confianza que experimentamos en nosotros mismos. Ale, y es que también pienso en todos los malentendidos que a veces se pueden tener a raíz de una deficiente comunicación, porque hay que ser claros, a veces los problemas pasan por una mala comunicación, como por ejemplo, algo muy común que yo siento que pasa es que la gente tiende a quedarse callada y a no decir cuando algo le molesta o no, ¿verdad? Entonces esto puede generar problemas, tanto como cuando no hablamos, como también cuando más bien hablamos de una manera muy hiriente, muy agresiva. También ese es otro caso, ¿verdad? Que puede generar bastantes problemas. Pero bueno, tomando en cuenta todo esto, Ale, y buscando siempre la forma de aprender a comunicarnos mejor, quisiera retomar la pregunta que nos hacía Alejandra Cuevas en el chat durante el segmento anterior en la transmisión en vivo, que es ¿a qué se debe que muchas personas contesten un no con el silencio o sin responder? Muy buena pregunta, Ale. Excelente, así es, Fran. Muy buena esa pregunta que nos hace Alejandra Cuevas. Y muchas gracias a ella, ¿verdad?, por hacernos esta pregunta. Podríamos responder que pueden haber múltiples causas para que las personas actúen pues de esta manera. Y acá podríamos pensar si responden con silencio por temor o miedo a la reacción del otro o a confrontarlo o a ser confrontados. O también por desinterés, falta de motivación, distracción, miedo a expresar la verdad, ¿verdad? A tener esa apertura para mostrar realmente lo que están pensando o experimentando, entre otras muchas posibles causas. Sin embargo, si es en la persona un patrón recurrente, ¿verdad?, de reacción, de su forma de responder, sería muy importante que la persona buscara las causas para que las pudiera trabajar e ir modificando, ¿verdad?, ese patrón recurrente que tiene y pueda identificar si se ve reflejado en los distintos tipos de comunicación que hoy les vamos a compartir. Así que, Alejandra Cuevas, esperamos que la información que hoy les vamos a transmitir te dé mucha luz para comprender
¿Por qué las personas a veces se quedan en ese silencio? Gracias, Ale, por esa respuesta, Con porque gusto. de verdad que sí, es muy bueno que la gente nos esté preguntando y consultando para abordar todas esas dudas que tienen. Y de hecho le agradezco también a Alejandra Cuevas por su participación. Pero Ale, ¿qué te parece si nos adentramos más en este tema y nos explicas un poquito qué es la asertividad o comunicación asertiva? Claro, Fran, con mucho gusto. Bueno, podemos decir que la asertividad es una característica de nuestra forma de ser, la cual nos permite expresar nuestras emociones con libertad, manifestar nuestros gustos, nuestros intereses, defender nuestros derechos, algo muy importante, sin alterarnos de forma directa, sencilla, adecuada, clara, sin agredir a los otros, es decir, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Esto es como un principio básico en la comunicación asertiva, el respeto en ambas vías. Y bueno, cuando hablamos de comunicación asertiva, podemos decir que es una forma de comunicación, uno, respetuosa, dos, directa, tres, honesta, cuatro, abierta y cinco, no amenazante y no defensiva. La comunicación asertiva no es exigente, no es agresiva, no es manipuladora. En otras palabras, emplear la asertividad es saber pedir, saber negarse, saber negociar, saber ser flexibles para conseguir aquello que deseamos, aquello que queremos, respetando los derechos de los otros y expresando nuestros sentimientos de forma clara, como les decía. También consiste en saber hacer y recibir cumplidos y quejas. Esta forma de comunicación se puede aprender, es algo muy importante, ¿verdad? Que la podemos aprender. Con la práctica podemos tener una mejor comunicación, teniendo como consecuencia una mejor autoestima, mayor confianza en uno mismo y mejores relaciones tanto a nivel familiar como laboral. Ale, y es que con todo esto que nos estás explicando, me ponía a pensar en las formas de comunicación que a veces uno utiliza o ha visto a otras personas utilizar. Pero te voy a comentar algo que me pasó hace poquito, donde sí me pasó, pues una experiencia que, donde las dos personas, donde yo y la otra persona no utilizamos la asertividad para nada, ¿verdad? Porque hace poquito una familiar me pedía un favor, ¿verdad? Pero de pronto esa solicitud se volvió como un poquito casi que obligatoria, ¿verdad? Y condicionante. Entonces, obviamente a la hora de que uno quiere responder, cuando uno siente que se le está condicionando, pues uno tal vez no tiene la mejor forma de responder y tratar de defenderte, pero ya después se vuelve un poco, eh, pues, tal vez no tan agresivo, pero un tantito, ¿verdad? Agresivo. Y es que precisamente ya molesta, ¿verdad? Se enoja, se pone indispuesto y por eso a la hora de responder, un no lo hace de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, en estos casos puede ser que así como a mí, a muchas otras personas también les pudo o les ha pasado en algún momento una experiencia de estas. Entonces, ¿cuáles serían? A mí me gustaría saber, Ale, ¿cuáles serían las características de los diferentes tipos de comunicación que podemos encontrarnos para identificarlas y saber cuál es la que nosotros deberíamos utilizar? Bueno, Fran, podemos decir que hay cuatro tipos diferentes de comunicación y cada uno de estos tipos tiene sus características. Conforme les voy a ir explicando, los invito a revisar cuál tipo de comunicación está usted llevando a la práctica. ¿Cuál es el que habitualmente utiliza? Entonces vamos a iniciar con el tipo de comunicación pasiva. Este tipo de comunicación se presenta en las personas que evitan expresar sus opiniones o sus sentimientos. Evitan
pues identificar o satisfacer sus necesidades o proteger sus derechos. Esta forma de comunicación es muy utilizada por personas que tienen una baja autoestima, piensan que no vale la pena pues expresarse. Y aquí encontramos por lo general personas que se tragan las quejas, las molestias y a veces hasta surge esa expresión, ay, mejor no digo nada, de por sí no importa, no vale la pena. ¿A quién le interesa? No expresan entonces abiertamente cuando algo les está causando dolor o les está causando enojo. Y algunos empiezan a acumular y acumular eso que sienten. Entonces, puede ser que de repente se dé un estallido, ¿verdad? Un explosivo cuando llegan a su límite. Y por ejemplo, acá cuando explico esto, me gusta poner de ejemplo un volcán, ¿verdad? Esa acumulación de energía y de repente explota. O cuando empezamos a inflar un globo, ¿verdad? Si lo seguimos inflando, 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 llega el momento donde explota, hay un estallido. Y a veces esa reacción que la persona tiene puede ser muy desproporcionada en relación a la situación. Entonces la gente se queda así como sorprendida. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? ¿Qué sucedió aquí? Una vez han tenido ese estallido, entonces de enojo, ¿verdad? Vuelven a experimentar mucha culpa, mucha vergüenza, confusión, y eso los hace retornar nuevamente a su estado pasivo. Entonces, cuando una persona utiliza este tipo de comunicación, esto va a tener un impacto en sus vidas de manera que trae varias consecuencias, como por ejemplo el sentirse ansiosos porque la vida parece estar fuera de su control. El experimentarse deprimidos porque a veces se sienten atascados, sin esperanza, se sienten resentidos, pero no de una forma consciente. Y este resentimiento está relacionado a que sus necesidades no están siendo satisfechas y esperan a veces que los otros sepan, ¿verdad?, qué es lo que requieren, aunque no lo han expresado. Se sienten confundidos porque van ignorando sus propios sentimientos, entonces no tienen claridad de lo que están pasando, viviendo. Y acá, pues todo esto los lleva a tener una inmadurez emocional, porque los problemas reales no los abordan como deberían, ¿verdad? O sea, mejor me lo callo, no lo digo. Entonces hay una madurez emocional. Y bueno, no se dan su propio lugar, permiten que otros infrinjan sus derechos, tienden a hablar en voz baja, a pedir constantemente disculpas, a tener poco contacto visual y a tener una postura corporal como encogida, ¿verdad? Como fruncida, como con temor a abrirse al mundo. Ale, qué difícil para una persona utilizar este tipo de comunicación porque no está experimentando tanta libertad, ¿verdad? Se está como reprimiendo, ¿verdad? De todas sus emociones y de poder expresarse, cómo se encuentran. Yo creo que, pues, tal vez a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Pero sí hay personas que se caracterizan mucho por este tipo de comunicación. Entonces, vemos cómo esas cosas que guardan y que no dicen les afecta, ¿verdad? Les afecta en las relaciones más adelante con otras personas, en sus estados de ánimo, en cómo se sienten y en muchísimas otras actividades diarias, ¿verdad? Entonces, definitivamente, gracias por ayudarnos a identificar este tipo de comunicación, ¿verdad? Esta, que es la primera que estamos analizando, que es la comunicación pasiva. Si usted se siente identificado o identificada, ponga muchísima atención al resto del programa porque la información que viene también le va a ayudar. Y bueno, Ale, algo importante es que se pueden trabajar esos aspectos que le han llevado a la persona a utilizar esa forma de comunicarse de manera que puedan aprender a darse su lugar, ser capaces de manifestar sus sentimientos y necesidades y más aún propiciarse aquello que necesitan.
Efectivamente, Fran, lo importante acá es que pueden aprender a modificar esa forma, ¿verdad? Por una forma de comunicación asertiva y pueden empezar pues a llevarla a la práctica. Esto haciendo primero eh, pues un paso muy básico que es ser conscientes, ¿verdad? Del estilo de comunicación que utilizan para luego ir aprendiendo formas más sanas, más asertivas de expresarse sin estarse anulando, sin estarse reprimiendo, sin tragarse lo que viven, ¿verdad? Y respetando también a los demás. Bueno, y siguiendo con estos tipos de comunicación, también podemos encontrar el tipo agresivo. Y en este estilo, ¿verdad? La persona expresa sus sentimientos, sus opiniones y sus necesidades de una forma en la que viola los derechos de las otras personas. Entonces, su comunicación es verbal y físicamente abusiva. Esta forma de comunicación tiene su origen también en una baja autoestima y muchas veces generada por abusos a nivel físico y emocional de su pasado, posiblemente en infancia, y pues viene acarreando heridas emocionales que no han sido trabajadas, que no han sido sanadas y que generan sentimientos de impotencia. Una persona que utiliza este tipo de comunicación agresiva tiende a generar miedo y odio en los demás, culpa a los demás en lugar de hacerse responsable de sus propios problemas, ¿verdad? Entonces, esto también le imposibilita el madurar y presentan características de dominar a los demás, utilizar la humillación para controlar la crítica, la culpa, el atacar a otros. Pueden ser personas impulsivas, con poca tolerancia a la frustración, ser exigentes, autoritarios, elevar su tono de voz para imponerse, ¿verdad? A veces hasta llegar a los gritos. Eh, Tienen poca escucha hacia el otro, interrumpen constantemente y su contacto visual va a ser más penetrante, su postura va a ser más autoritaria. Ale, siendo muy sincera, esta siento yo que es como el tipo de comunicación más difícil de tratar, porque cuando las personas actúan de esta forma o se comunican de esta forma, en general, pues lo que generan es algo pues negativo, ¿verdad? Tanto que la persona les devuelva esa misma forma de comunicación, ¿verdad? Como que, como usted bien lo explicaba, las personas se sientan humilladas, ¿verdad? Se sientan controladas definitivamente no se sientan bien. Entonces, qué bueno es entender pues todas estas características de este tipo de comunicación para caer en cuenta de que si las utilizamos, bueno, que si estamos utilizando ese tipo de comunicación, pues entender cómo estamos sintiendo, haciendo sentir más bien a las otras personas, pero también, como decíamos en la otra, con el otro tipo de comunicación, el pasivo, pues también existe la forma de poder hacer ciertos cambios en este tipo de comunicación para obtener los resultados que queremos, ¿verdad? Y que sean positivos. Efectivamente, Fran, es muy importante, ¿verdad? Recalcar que con estos tipos de comunicación lo importante es hacernos conscientes, y era lo que les decía anteriormente, hacernos conscientes para poder trabajar en ellos, para poder hacer cualquier pequeña modificación que nos lleve a una comunicación más respetuosa, ¿verdad? Donde respetemos al otro y a nosotros, nos va a hacer un gran beneficio. Y bueno, amigos, también existe el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Y en este tipo de comunicación los individuos dan la impresión de ser pasivos, pero esto es solo superficial porque en realidad actúan con ira de una forma muy sutil, muy solapada o indirecta. Las personas que desarrollan esta forma de comunicación generalmente se experimentan impotentes, atascados y resentidos. Son incapaces de tratar directamente los motivos de sus resentimientos. Sin embargo, manifiestan su enojo
destruyendo poco a poco de forma sutil el objeto de sus resentimientos, es decir, a las personas con las que se experimentan resentidos o con quienes convive o personas que representan algo de sus heridas, ¿verdad? Que no han trabajado. Entonces son capaces hasta de sonreír mientras ponen trampas al otro para hacerlo sentir mal. Y el impacto de este tipo de comunicación pasivo-agresivo es que se alejan de los demás que los rodean, permanecen atrapados en una posición de impotencia, descargan mucho resentimiento, mientras que los problemas reales no se abordan, ¿verdad? También acá pues tienen problemas a la hora de madurar. Murmuran para sí mismos en lugar de confrontar a la persona o al problema. Presentan dificultad para reconocer su enfado, utilizan expresiones faciales que no concuerdan con sus sentimientos, como por ejemplo de aparentar sonreír cuando en realidad por dentro, ¿verdad? Están sumamente molestos, enojados y hacen mucho uso del sarcasmo, la negación de la existencia de problemas, la burla. Pueden parecer cooperativos, sin embargo, pueden realizar adrede cosas para molestar o perturbar. Por otra parte, pues utilizan el chantaje de una forma muy sutil para vengarse, ¿verdad? Para sacarse el clavo, como muchas veces decimos. Ale, y bueno, ante estos estilos de comunicación que hoy nos estás compartiendo, pensaba en situaciones muy concretas que se me vienen a la mente, ¿verdad? Como por ejemplo cuando uno tiene que decir precisamente que no está de acuerdo con algo, ¿verdad? Que es una opinión diferente a la que tiene otra persona, cuando tenemos que validar un derecho nuestro, cuando pedimos un favor. Son situaciones que se me vienen a la mente, que uno observa y en las que se hace notable el patrón de comunicación que se utiliza, ¿verdad? Ya sea pasivo, pasivo-agresivo o agresivo. Pero como decía usted, Ale, lo importante es poder identificar el patrón que estamos utilizando y así buscar la ayuda apropiada para trabajar lo que no nos está permitiendo ser personas asertivas. Buscar llevar a la práctica el estilo asertivo debe ser la prioridad y el reto para nosotros. Así es, Fran. Y bueno, como alternativa sana para comunicarnos, tenemos la comunicación asertiva. Como se los comentaba al principio, esta es una forma de comunicación que nos va a permitir, ¿verdad?, expresarnos con claridad nuestros sentimientos, nuestras opiniones, hablar en favor de nuestros propios derechos, de nuestras necesidades, sin violentar o violar los derechos de los demás. Entonces, como una persona asertiva, podemos tener una adecuada valoración de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestras necesidades, tanto a nivel físico como emocional, y presentar entonces un elevado nivel de autoaceptación y autorrespeto. Aquí hago un paréntesis porque sí me parece muy importante. Si yo a través de lo que voy escuchando en el programa me identifico con algo y me doy cuenta que eso no lo he trabajado, ¿verdad? Algo de mi historia, algo que me tiene resentido, que me hace actuar de cierta manera o un temor enorme al rechazo, al que dirán, es importante que lo haga consciente y que empiece, al hacerlo consciente, a buscar de qué manera modifico, ¿verdad? Si esto se sale de mis manos, pues buscar la ayuda profesional adecuada para ir sanando esas historias, esas situaciones que no me dejan madurar emocionalmente o avanzar, ¿verdad? Y que me tienen utilizando tipos de comunicación que me hacen sufrir y hacen sufrir a los demás. Entonces, cuando utilizamos una comunicación asertiva, esto crea un ambiente respetuoso, permite que los otros crezcan, que maduren, nos permite sentirnos conectados a los demás porque somos empáticos, ¿verdad? Escuchamos atentamente al otro, no lo estamos interrumpiendo, no estamos buscando defendernos por todo. Sentimos que tenemos control de nuestras vidas, somos capaces de madurar porque vamos
abordando las situaciones y los problemas en la medida que van surgiendo. No los vamos aplazando ni reprimiendo, sino que los vamos abordando poco a poco. Entonces la persona asertiva tiene autocontrol, ecuanimidad, mantiene el contacto visual con el otro sin amenazarlo, ¿verdad? Su tono de voz es calmado, es claro, su postura es relajada, se experimenta seguro de sí, competente y no permite que le manipulen, sabe decir que no, ¿verdad? No permite que los otros abusen de ellos. Y bueno, es muy importante entonces llevar a la práctica este estilo de comunicación. Como decías, se vuelve vital, se vuelve esencial. Ale, y ya uno se pone a pensar en algunos ejemplos de personas que utilizan una comunicación asertiva. Yo creo que también hemos visto alguna de estas escenas que les voy a compartir en este momento. Por ejemplo, cuando vemos a un niño jugar solo y se acerca otro niño, viene otro vecinito a decirle que quiere jugar con él o con ella, eh, y verlos terminar después jugando juntos, compartiendo sus juguetes sin que haya ninguna alteración, sino que están disfrutando del momento. Ese es un buen ejemplo de cómo los niños y las niñas nos enseñan a ser asertivos, ¿verdad? Porque muchas veces hemos visto lo contrario, pero cuando vemos este tipo de comportamientos, totalmente nos enseñan bastante asertividad. Así también como cuando una persona, por ejemplo, que acostumbra a fumar, pregunta antes de hacerlo si le molesta el olor al tabaco a las personas que están a su alrededor. Y si alguien muestra que no está a gusto con ese olor o con esa acción, pues qué bonito que la persona lo entienda, se aleje, pero no se enoje, nada más, pues decida incluso hasta apagar el cigarro para no molestar a las personas que están a su alrededor. Entonces, la comunicación asertiva, Ale, nos acerca más bien a las personas de la forma correcta, permitiéndonos expresarnos con la seguridad de que no vamos a herir ni a molestar a nadie. Pero, Ale, yo sí quiero preguntarle a usted qué recomendaciones nos puede dar para practicar el ser asertivos. Bueno, Fran, podemos iniciar este proceso de aprender a ser asertivos poniendo en práctica las siguientes recomendaciones. Y aquí vamos a enfocarnos en 4 muy sencillas para empezar poco a poco. Una primera recomendación es que observemos las situaciones sin juzgar, es decir, prestando atención a las situaciones que ocurren sin hacer juicios, sin precipitarnos, ¿verdad?, en hacer juicios, y en esto pues vamos a requerir ser más objetivos, tomarnos el momento para escuchar al otro, ¿verdad? Y no precipitarnos a hacer un juicio donde ya pues determinamos el otro me va a atacar, el otro quiere esto, el otro, sino observar sin juzgar. Una segunda recomendación es podernos responsabilizar de nuestros sentimientos, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo cambiar y hay cosas que no están en mí cambiar. O sea, yo no puedo cambiar el sentir del otro, las palabras que dice el otro, los pensamientos del otro, no son mi responsabilidad, pero sí puedo responsabilizarme de mis sentimientos, de mis emociones, de mis acciones, de mis pensamientos. Y al responsabilizarme, me estoy diciendo a mí mismo que yo tengo la opción, la alternativa de hacer cambios para mejorar, para estar mejor, para tener mejor calidad de vida. Una tercera recomendación es encontrar y definir las propias necesidades que no tenemos cubiertas. Muchas veces uno se enoja, se altera y hasta sale y culpa a otros, ¿verdad? Responsabiliza a otros, pero si yo no estoy siendo consciente de cuál es mi necesidad, ¿verdad? No puedo
pues depositar en el otro la responsabilidad de llenarlas. Me corresponde a mí, ¿verdad? Y ahí es algo importante el aprender a asumirnos, ¿verdad? Si esta es mi necesidad, yo busco cómo solventarla. Si ocupo un espacio de silencio, pues me lo propicio. Si ocupo un espacio para compartir, para reír, pues comparto con el otro y le pregunto si quiere compartir conmigo. Pero no estoy esperando, ¿verdad?, que los otros sean quienes llenen esas necesidades. Y una cuarta recomendación sería hacer una petición concreta que respete las necesidades de la otra persona. A veces llegamos a hablar con los otros y hablamos, ¿verdad? Y traemos como un mar de ideas, pero no somos concretos y no somos claros. Entonces, a veces es mejor ser más sintéticos, ¿verdad? No decir tanta explicación y tanta cosa, sino ir concretamente a esa petición y ya después pues entrar en el diálogo. Pero sí partiendo del respeto, que es como el valor, ¿verdad?, primordial, esencial, que debe de estar siempre en este tipo de comunicación para ser asertivos. Entonces, bueno, la comunicación asertiva es empatía, es respeto. Y una vez que empecemos a utilizarla, nos será natural expresar nuestras necesidades, nuestras emociones, lo que vamos viviendo. Dejaremos de lado ese papel de víctima y también ese papel a veces de agresor, ¿verdad? De exigencia, de imposición, para empezar a responsabilizarnos de nuestras emociones y necisidades, sin violentar, sin irrespetar al otro y respetándonos también a nosotros mismos. Valiosísimas esas sugerencias, esas recomendaciones. Hay que enmarcarlas, yo creo, ¿vale? Hay que ponerlas ahí en un cuadrito, en un marquito, para que no se nos olvide, porque toda esta información, y gracias a usted por mantenerse con nosotros en sintonía y conectados o conectadas con este segmento, porque toda esta información es bastante esencial para que nosotros podamos comunicarnos y podamos tener buenas relaciones con otras personas, pero sobre todo podamos lograr los objetivos que queremos. La asertividad, yo creo que es eso, como dice Ale, ¿verdad? Es empatía, pero nos ayuda a llegar de la manera correcta hasta donde queremos, siempre con la vía del respeto y sin violentar a las otras personas. Pero bueno, Ale, ya hemos llegado al final del segmento. Les invitamos a que nos acompañen más bien al próximo que vamos a tener, que ya iniciamos con un nuevo tema, muy, muy bueno, de paso digo, porque el tema que viene es yo, mi verdugo, aprendo a gestionar mi ansiedad. Entonces, es un temazo. Yo siempre les digo a ustedes que son temazos porque la verdad es que, por ejemplo, el tema de la ansiedad es algo que muchas personas hemos atravesado, mucho más en estos últimos años, y es algo al que le tenemos que poner atención, y yo sé que usted va a tener mucho que aprender de este tema. Esperamos que hoy, con este tema de la asertividad, pues haya sido de mucha ayuda y crecimiento para todas y todos ustedes, y como siempre les decimos, es un completo placer contar con su grata compañía. No se olviden de compartir esta información con otras personas que ustedes saben que puede ayudarles, porque al final de todo, este es nuestro objetivo, que este contenido y esta información le ayude a ustedes y a las personas que les rodean. Les esperamos y no se olviden de conectarse con la frecuencia 570 AM y en las redes sociales, Facebook y YouTube de Radio Libertad. Y recuerde, Conéctales es un espacio para conectarse con uno mismo. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, nos encontrarán como Conasepsi en Facebook, en Instagram y YouTube, y también en nuestro sitio web www.conasepsi.com o al consultorio y al WhatsApp 2274-2702.
2274-2702. El consultorio se encuentra ubicado en San Antonio de Desamparados. Ha sido un gusto contar con su compañía y recuerde, somos Conasepsi, le acompañamos en su caminar. Despedimos así nuestro programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Mañanas en Libertad es un espacio seguro aquí en la radio para que usted pueda compartir sus experiencias y pueda aprender y también pueda aplicar cosas positivas en su vida. Hoy les deseamos que tengan un muy bonito día y gracias, de verdad, gracias por su compañía. Finalizamos con la siguiente frase: la asertividad fortalece el amor propio y la dignidad. De Walter Rizzo. Hasta pronto. Hasta pronto, buen día.